río. Y es medida estándar, está bien, es la medida estándar. Y gracias. Qué malos sois, los reís todos, no sé por qué. Bien. Después de leer esta palabra donde nos viene diciendo, he aquí, ahora tengo que volver, tengo que regresar. Es un tiempo donde de alguna manera comenzamos algo nuevo. Después de tener estas conferencias de misioneros, no hace mucho, también fue el 1 de año, siempre ahí lanzamos metas, proyectos, ideas, las ligamos, los que venimos de fuera como misioneros, ligamos los mensajes de Año Nuevo, los ligamos con los mensajes de las conferencias de misioneros y de alguna manera, de alguna forma, tenemos que plantearnos, tenemos que comenzar. Y el comienzo es algo importante. ¿Cómo vamos a continuar a partir de ahora? Podemos venir a las conferencias, podemos pasar otro año y decir, bueno, pues aquí estamos porque hemos venido y ya está. O queremos realmente algo nuevo. Y si queremos comenzar algo nuevo, tenemos que comenzar bien. Y los comienzos siempre son importantes, porque es la base, es lo fundamental. Si nosotros ahora podemos poner ese nuevo comienzo, entonces podremos edificar algo importante para un futuro, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos, para las generaciones que vienen por detrás de nosotros. Tenemos que tener una visión mucho más amplia. Pero para eso hay algo importante. Yo tengo que conocer bien cuál es el comienzo, qué es lo fundamental, qué es lo básico. Tenemos que empezar, y esta mañana en uno de los mensajes que nos daba el pastor Río es, yo tengo que comenzar como comenzó este hombre, Caleb. ¿Cómo tengo que comenzar? Yo tengo que tomar el pacto que Dios me ha dado. No puedo comenzar de otra manera. Yo tengo que poner correctamente ese pacto. Juan 20:31, el núcleo de la Biblia, ¿cuál es? Es el nombre de Jesucristo. No hay otro comienzo. Tenemos que comenzar siempre con el nombre de Jesucristo. Todo lo que sea poner otra cosa va a fracasar. Todo lo que sea añadir al nombre de Cristo cualquier cosa, por muy bueno que sea, al final va a fracasar. Porque esa otra cosa que pongamos, al final, va a caerse. Porque está hecho con otro fundamento que no es el correcto. Si yo pongo el fundamento correcto desde el principio, ahora que volvemos a nuestro país, los misioneros, queremos componer ese comienzo que es correcto. Y si yo pongo bien el fundamento, si yo pongo bien la base, si yo empiezo bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que mi motivación también será la correcta. Tenemos que tener las razones correctas también. Y para eso, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que mi motivación tiene que desaparecer, que mis razones tienen que cambiarse. No sirven mis motivaciones ni mis razones, porque todas esas no son válidas. Había un hombre que entendía muy bien esto, y era David. David sabía que iba a ser rey, pero la motivación no era la que tenía Saúl. Saúl, ¿qué es lo que decía? Yo quiero ser rey. ¿Y cuál es tu motivación? Ser rey, gobernar, mandar. ¿Por qué? Porque eso es lo que mola, eso es lo que nos gusta a todos. Mandar, decir lo que a mí me apetezca y los demás que me obedezcan. Era la motivación. Pero Saúl, ¿por qué quieres? ¿Por qué te aferras tanto al trono? Porque es mi motivación, es mi motivo, es mi razón. Porque está bien. David había entendido la motivación. Era para la gloria de Dios. Él estaba llevado por causa del Evangelio y por causa del pacto que Dios le había dado. Si yo tengo la motivación correcta, ¿qué va a ocurrir? ¿Dónde vamos a echar nuestras raíces? ¿Dónde vamos a poner entonces nuestra raíz? Es muy importante dónde nosotros enraizamos. Es muy importante, si yo tengo la motivación correcta, poniendo el fundamento correcto, ya sé dónde tengo que enraizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender. Yo hasta hace no mucho tiempo no entendía la importancia del entrenamiento. Y entonces cuando nos decían, y hay algún pastor, hay algún coreano por ahí, sí, ¿no? Venía algún pastor coreano y nos decía, Pastor Antonio, tienes que ir a Corea a entrenar. Yo decía, sí, claro, allí, yo tengo otra cosa que hacer que irme 3 meses a Corea a entrenar. Con lo fácil que es vivir en Corea, ¿verdad? Lo sabéis vosotros mejor que yo. No lo entendíamos, llegaba otro, pastor, tienes que irte a Corea. Digo, claro, vete tú a España. A ver si te gusta también la tortilla de patata. Y no lo entendíamos. Y nos resistíamos, y a veces cuando veníamos mi esposa me invitaba más, venga, tenemos que ir a entrenar, y yo decía, sí, venga, va, bueno, ya, a ver si el año que viene.
No lo entendíamos. Hasta que llega el momento donde uno llega a entender, la raíz es importante. ¿Cómo yo voy a cambiar mi raíz? La raíz no se cambia de una manera así, lavándola con un detergente. Hay que cambiar la raíz. ¿Dónde vamos a enraizar? Y me di cuenta de la importancia de la cultura. Y me di cuenta algo más de la cultura, porque a mí al principio cuando me decían lo de la cultura, no sé si a vosotros os pasaría también, cuando me decían hay que cambiar la cultura, yo pensaba, es verdad, vamos a levantar directores de cine como Steven Spielberg. Y vamos a levantar actores, vamos a levantar músicos y todo ese tipo de cosas. Y yo me quedaba con ese pensamiento, que también es cultura, pero yo llegué a la conclusión que cultura quería decir algo más. Cultura no es solamente música, cultura no es solamente la política, no es solamente los escritores, el teatro, ese tipo de cosas, que también tiene que ver con la ideología, que también tiene que ver con el pensamiento. Y me daba cuenta y me di cuenta de que la cultura del país, la cultura de este mundo, llega a penetrar tanto en la mente de un individuo, de una persona, que hasta tu ideología cambia, tu pensamiento cambia. Donde tú vivas afecta tanto que me di cuenta, ahora entiendo, necesito entrenar. ¿Por qué? Porque la cultura de este país se ha convertido en mi naturaleza. Y no era la naturaleza del Evangelio. No era realmente lo que se había grabado en mi corazón, lo que yo quería. Yo quería que fuese Evangelio. Pero me di cuenta de que avanzaba y no salía Evangelio, salían otras cosas. Dije, esto que está saliendo es la cultura. Esto que está saliendo no es lo bueno del Evangelio. Yo estoy entendiendo Evangelio, pero se me está quedando aquí, solamente en mi cabeza. Y digo, me está creciendo demasiado la cabeza. ¿Por qué? Porque no está interiorizándose. Porque tiene que llegar un momento donde el Evangelio tiene que penetrar de tal manera que pase de mi cabeza dura a mi subconsciente. Que realmente se convierta en mi naturaleza. Que realmente sea eso lo que cambie mi vida. Y que cuando alguien me pise, salga Evangelio. No salga un grito y no salga otra cosa, como a veces ocurre. Que cuando un pastor coreano me diga vete a entrenar, ya le diga, bueno, lo pensaré y lloraré. La naturaleza cambia. Por eso es tan importante que podamos también estar entrenando para cambiar nuestra naturaleza. No podemos cambiar la cultura de un país si no cambia nuestra naturaleza primero. ¿Cómo voy a cambiar una cultura que me tiene conquistado a mí? Es imposible. Tengo que salir de mi cultura, tengo que salir de mi pensamiento, tengo que salir de mi motivación, tengo que salir de mis razones para poder conquistar lo que hay alrededor. Por eso tenemos que volver y salir al mundo con el entrenamiento, cambiada la cultura, porque eso me va a dar la dirección correcta en mi vida. ¿Cuál es la dirección correcta entonces? Ahora lo entiendo. Ahora entiendo que no es mi deseo. Ahora entiendo que no es mi plan, que no es mi teología. Que por muy pastor que uno sea, no es eso lo que Dios quiere, sino lo que Dios quiere es su deseo. Que el Evangelio y las misiones se estén llevando a cabo. Entonces, ya no es mi visión, es el futuro de Dios. Es lo que Dios tiene preparado. Ahora, nos miramos y decimos, poder no tenemos. No tenemos capacidades, pero no importa. Así como Dios estuvo con José, estará también con nosotros. No importa, la situación no es buena, puede ser, es verdad. Y lo que vivimos en situaciones de crisis, como en España, cara, todo el mundo está en crisis, es verdad, pero aún así, no importa, porque Dios nos bendecirá lo mismo, Dios nos bendecirá igual. Pablo recibió una palabra, tienes que ir a Roma. Ahora, no dijo cómo iba a ir a Roma. Si en avión, en tren, en coche. Es que la situación es mala. No te preocupes, Pablo, no te va a costar nada el viaje. Fue gratis. Les llevaron en un transatlántico, en un barco, en un crucero. Más o menos. Ahora, ¿le costó algo? ¿Le costó dinero? ¿Verdad que no? Hasta el diablo se pone de acuerdo con Dios para hacer su plan. Cuando el diablo piensa que va a acabar con Pablo, no te preocupes, ese es el camino que Dios tiene preparado. No importa, lo importante, Dios está con nosotros. Dios nos da la bendición. Dios nos bendice grandemente. Nuestro problema es que perdemos lo fundamental. Todavía nos dejamos engañar. Y vemos Génesis 3. Tenemos que cambiar la maldición de Génesis 3 en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el problema de Génesis 3? El otro día, no hace mucho, no lo entendí.
La verdad, os dais cuenta que hace poco tiempo he entendido muchas cosas. Pero ciertamente lo entendí, porque muchas veces cuando hablamos de Génesis 3, ¿cuál es el problema de Génesis 3? Y últimamente hablaba con mi esposa y con algún otro pastor y dice, no, el problema de Génesis 3 es que Eva, como no estaba cuando dio el pacto Dios y dio el mandamiento, claro, Adán se lo entregó mal y Eva le engañó a la serpiente que engañó a Eva, Eva engañó a Adán, y la mujer que me diste... El problema de Génesis 3 soy yo. No es la serpiente. La serpiente puede venir a engañarte, pero el problema eres tú, es tu naturaleza. El problema es que nos dejamos engañar. El problema soy yo. Yo soy la llave de Satanás para hacer su obra. Entonces, ¿qué tengo que entender? Tengo que entender Hechos 1:1. Cristo, yo no soy mi dueño. Yo no soy quien manda en mi vida. Él es mi dueño. Él es el Señor. Satanás no hable conmigo, habla con el jefe. Yo simplemente soy un enviado de él. Yo solamente vengo, mira, te doy el mensaje que él me ha dado. Tienes un problema, habla con él. Yo no soy nadie, él es mi dueño. Pablo lo entendió y por eso dijo, ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. ¿Por qué? Eso es 1:1. Él había entendido esa palabra importante, que él es mi dueño, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque el problema de Génesis 3 soy yo, que oigo, que me dejo engañar. Y que luego digo, la mujer que me diste, la serpiente. El problema soy yo, que escuchamos otras cosas. Y luego nos creemos que somos gigantes. La época de Nefilín, Génesis 6. Nos creemos gigantes y hacemos las cosas. Y queremos organizarlo a nuestra manera, pero Dios nos dice, no es a tu manera. Yo te he dado un proceso y un procedimiento. He invertido 40 días en enseñarlo. Es el reino de los cielos, Hechos 1:3. Simplemente aplicar el reino de los cielos. Pero el hombre que dice, no, yo quiero establecer mi cultura. Y vuelvas a ir a la cultura y establecemos la Torre de Babel. Pero Dios nos dice, no es con tu cultura ni tu pensamiento, es con el poder de Dios. Es con el poder del Espíritu Santo. Ser testigos de este poder es lo importante. Y Dios le da una palabra a Abraham. Abraham toma el pacto del Mesías. Tú eres origen de bendición. Tenemos que tomar esta palabra. ¿Para qué? Para destruir y frenar los desastres que hay a nuestro alrededor. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Por eso Dios estableció levantar la Pascua, es la sangre de Jesucristo. No podemos salir de la esclavitud por nuestras fuerzas ni por nuestra cultura. Tenemos que hacerlo a través de la sangre del pacto. Tengo que ver y entender que ahora todos son esclavos y Dios nos ha llamado a establecer este pacto allá donde Dios nos ha puesto. Y allá donde vayamos tenemos que decir, no hay otra salida. Simplemente es poner la sangre del pacto en los dinteles de la puerta para salir de vuestra esclavitud. Es simplemente proclamar el pacto que Dios dio a Isaías. Él es el Emmanuel, el Dios que estará con vosotros siempre. ¿Y quién es este Emmanuel? Es Jesús, que es el Cristo. Mateo 16 es lo importante. Dios nos ha levantado como los evangelistas, misioneros de este año, de este siglo. Tenemos que levantarnos con esta palabra, porque los desastres están ahí, porque las personas y los individuos están atrapados en este engaño y en esta mentira. De tal manera que poco antes de venir a Corea, una joven, una chica casada, nos decía, que habíamos dado el evangelio hacía muchos años, hacía algún tiempo, y nos viene diciendo, vamos a montar un negocio a través del teléfono y vamos a ganar dinero y ya verás qué bien. Y mi esposa, que es mucho más perspicaz que yo, dice que después detrás de cada gran hombre hay una mujer sorprendida, claro, de que haya un gran hombre. Entonces, mi esposa, que está ahí, le preguntó, ¿y cuál es ese negocio? A mí no se me hubiera ocurrido preguntarla, pero le preguntó. Y se le ocurrió decir, es que voy a echar las cartas. Claro, estamos diciendo, ¿cómo las cartas? Pero lo de las cartas, eso es brujería, eso es... Dijo, no, es la de los ángeles. El ángel Lucifer, te referirás. Porque hasta ese punto, la persona entendía que, no, yo quería ayudar a la gente. Y en realidad tenía un buen corazón y un buen deseo, quería ayudar a la gente. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Echando las cartas de los ángeles. Que pensaba que porque era la carta de los ángeles, era menos diabólica que las del tarot o otro tipo de cartas. Las personas están atrapadas en esto.
Las personas están engañadas, incluso piensan que esto es lo bueno, que esto es lo correcto, que esto es lo que la gente necesita. Y lo hacía, no, yo lo quiero hacer para ayudar a la gente. Y me consta que tenía un buen corazón. Y me consta, luego mi esposa dijo, salte de ahí rápida y urgentemente. Y a partir de ahí empezamos a darle la palabra, hicimos el discipulado. Y de pronto su mente cambió y dijo, qué torpe he sido. Es el diablo, es la obra del diablo. Es la obra de Satanás que nos tiene engañados. Por eso tenemos que ver también el horario que Dios tiene. Tenemos que ver el horario para restaurar todas las cosas. Hay un horario para restaurar. Tenemos de todo, menos evangelio. Hoy en día hay de todo. Tenemos tecnología, tenemos medicina, tenemos avances científicos. En el mundo hay de todo, menos evangelio. Cristo es el único camino para encontrarnos con Dios, pero la gente busca otros caminos. Solamente hay una respuesta: la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Todo es completo, Cristo es suficiente, Él es todo, no necesitamos nada más. Simplemente tenemos que restaurar el horario de Dios. Hechos 2:1 nos habla, llegado el día. Es un día donde los discípulos se tienen que levantar, los verdaderos discípulos de evangelismo se tienen que levantar. Amén. Y es un tiempo donde adentro de estos discípulos podremos levantar los 70 obreros que gocen y disfruten realmente del evangelio puro, porque es el horario donde podremos cambiar la sociedad y el mundo. Discípulos y obreros que enraícen, que entiendan la importancia del entrenamiento continuamente, donde vean la importancia que es entrenar, porque esos discípulos son los que tendrán la visión correcta, tendrán la visión del futuro y verán que todo está preparado por Dios. Que las misiones, como decía el pastor Río, no es un gasto, es la inversión del reino de los cielos para cambiar la cultura y la sociedad de un país. Tengo que ver ese horario de Dios cumplirse. Y yo oro para que en España se cambie, y aquí en cada país representado también Dios esté cambiando este horario. Hechos 2, del 5 al 11, en aquel día vendrá el horario para salvar también cada una de las naciones. Al igual que salieron las 10 plagas, esos 10 milagros tienen que ocurrir también en nuestros países. Tienen que venir esos desastres para que a través de los desastres también las naciones puedan ver el poder de Dios, como lo vieron a través de Daniel y de sus amigos. Esos 3 jóvenes que fueron lanzados a ese horno de fuego para que se quemaran, y el rey vio, hemos metido 3, pero yo veo 4. ¿Qué pasó ahí? El ángel de Dios está con nosotros. Pero no importa, decían estos hombres, nos puedes poner ahí, porque nuestro Dios es poderoso y fuerte para salvarnos, para librarnos del horno. Y aún no haciéndolo, seguiremos creyendo en este Dios y seguiremos proclamando el nombre de Dios. Tal fue el ímpetu y la palabra de estos jóvenes que cambió el pensamiento de este rey. La nación cambió por causa de estos jóvenes que vieron esa palabra. Tenemos que ver el tiempo cumplirse de los remanentes también. Ahí es donde Dios tenía un anhelo y un deseo, donde Dios estaba centrado, era en el tabernáculo, porque ahí estaban los niños también. David tenía un deseo, el templo. Pablo tenía un anhelo, tenía un centrarse en las sinagogas donde iba, porque ahí estaban los remanentes. Y en nuestras iglesias, ¿dónde están? Tenemos que levantar el movimiento de remanentes. Es la época de levantar el movimiento de remanentes para cambiar el futuro. Si entendemos esto, lo que va a salir es que vamos a poder gozar de las bendiciones. Es una palabra que me gusta, gozar de las bendiciones. Pero incluso esto a veces es un desafío, porque hasta eso nos cuesta trabajo a veces, disfrutar de las bendiciones. Veremos la unidad del Evangelio en nuestros países, en nuestras iglesias, y lo más importante, lo veremos en nuestras vidas. Esa unidad del Evangelio que nos va a librar de la mentalidad de esclavitud, que nos va a librar de la mentalidad del desierto, de vivir siempre de una manera precaria, de un sitio para otro, sin tener un hogar, sin tener una residencia. Dios nos va a librar a través de la unidad del Evangelio, nos va a librar de ese pensamiento del desierto. Nos librará del pensamiento de ser personas colonizadas, que a veces también tenemos este pensamiento.
Nos han colonizado, hemos sido colonizados y no somos capaces de salir de ahí. Pero Dios nos ha dado esta unidad del Evangelio para librarnos de esta mentalidad. Amén. Dios nos ha dado el librarnos también de la mentalidad de ser elegidos y escogidos. Eso también es una mentalidad que hemos tenido. Como soy pueblo elegido y pueblo escogido, lo demás, ¿verdad? Como soy pueblo y soy escogido, como soy elegido, pues me puedo tumbar y que Dios venga a recogerme, ¿verdad? Eso decía, un amigo me mandó una vez un chiste, se veía un pato tumbado así, una rana tumbada, y preguntaba, ¿a los vagos vienes a recogerlos o tienen que subir ellos? ¿No? Es decir, hay creyentes que se quedan esperando el arrebatamiento. Bueno, ya vendrá por nosotros. Soy elegido, soy pueblo escogido. Pero somos llamados a ser escogidos, pero llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso levantémonos como los discípulos verdaderos para el evangelismo, para las misiones. Que podamos levantarnos como verdaderos discípulos, entendiendo el corazón de Dios, el deseo de Dios, para que nuestra vida sea una vida de devoción, no a lo que yo deseo, sino a lo que Dios desea. No a mi visión, sino a la visión de Dios. No a mi plan, sino al plan de Dios. Que podamos empezar, y os bendigo en el nombre de Jesucristo, poniendo estos fundamentos. Cristo es el que hace la obra. Cristo es el que la continuará y la perfeccionará en su día y en su horario. Que podamos estar dentro de ese horario de Dios. Es la bendición que os dejo y oramos en el nombre de Jesucristo. Padre, que tu gracia, tu amor, Señor, se vea en cada uno de nosotros, que podamos estar dentro, Señor, de este horario, que podamos gozar y disfrutar de las respuestas de 1000 años para hacer las misiones, Señor. Que igual que los remanentes pudieron ser levantados, también nosotros en esta época podamos ser levantados con estas respuestas en nuestras vidas, para que podamos gozar y disfrutar, Señor, de este desafío de las bendiciones de la unidad que tú tienes para nosotros. Señor, donde vemos que las personas están atados en estos sistemas y en estos desastres, queremos proclamar que Cristo es la solución, empezando por cada uno de nosotros y por nuestras propias vidas. Padre, oramos y te damos a ti, oh Dios, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Y amén.